Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de historias y realidades. Espero que estén pasando un día maravilloso, o al menos, un día que se esté volviendo mejor con este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les prometo, les va a dejar pensando, tal vez un poco sorprendidos y sobre todo, muy intrigados. Vamos a hablar de promesas rotas, de expectativas desmoronadas y de cómo un viaje que prometía ser el inicio de algo mágico, terminó siendo un duro golpe a la realidad. Sí, estoy hablando de esa historia, esa que resuena en muchos corazones, de Deme esperando en Milán, y de las promesas que al parecer, fueron solo eso, mentiras. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a este canal, activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y sobre todo, prepárense porque vamos a desmenuzar este relato paso a paso. Imaginen la escena, Milán. Una ciudad que evoca moda, romance, arte, elegancia. Un telón de fondo perfecto, ¿verdad? Un escenario de ensueño, de películas, de novelas. Y en medio de todo ese glamour, de esa arquitectura imponente, de esa atmósfera cosmopolita, se encuentra Deme, una persona, una mujer, que ha depositado su fe, su esperanza, tal vez incluso su futuro, en las palabras y las promesas de alguien a quien llamaremos Can. Can, por su parte, le habría ofrecido algo que sonaba tan bien, tan perfecto, tan irresistiblemente tentador, que la idea de rechazarlo sería casi absurda. Quizás era una oportunidad laboral increíble en una de las capitales de la moda mundial, un futuro juntos en un país exótico, un proyecto revolucionario que prometía cambiar su vida, algo que la sacaría de su rutina, que la llevaría a ese lugar donde siempre soñó estar, a ese pedestal de realización personal y profesional que tanto anhelaba. Y aquí es donde entra la primera capa de intriga que nos sumerge de lleno en esta historia. ¿Qué eran exactamente esas promesas? ¿Qué le hizo a Deme creer tan firmemente en ellas, al punto de empacar sus sueños y emprender un viaje hacia lo desconocido? La expectativa, mis amigos, es una fuerza poderosa, una energía que puede mover montañas o hundirnos en abismos de decepción. Nos impulsa, nos motiva, nos hace soñar despiertos, nos pinta paisajes idílicos en la mente. Y cuando esa expectativa está construida sobre las palabras de alguien que parece sincero, que proyecta confianza, que tiene un discurso convincente, es increíblemente fácil dejarse llevar, es casi inevitable caer en el hechizo de la ilusión. Deme seguramente se imaginaba ya en Milán, viviendo esa vida que le habían pintado con trazos de oro y seda. Quizás visualizaba los paseos por el majestuoso Duomo, sintiendo la brisa milanesa en su rostro, las cenas en lugares exclusivos, el éxito profesional que resonaría en los círculos más influyentes, o la profunda felicidad de una relación consolidada, de construir un hogar en esa ciudad de ensueño. Cada detalle, cada palabra de Can, se convertía en un ladrillo más de esa casa soñada, de ese castillo de naipes que se elevaba en su imaginación. Y así, con esa maleta llena de ilusiones, cargada de esperanza y con el corazón rebosante de optimismo, emprende el viaje, dispuesta a abrazar el futuro que le habían prometido. Pero ¿qué sucede cuando llegas a destino, a esa Milán que te han prometido, a ese Edén que te han vendido, y la realidad no solo no se parece en nada a lo que te contaron, sino que es diametralmente opuesta? Aquí es donde la historia de Deme se vuelve dolorosa, desgarradora y a la vez aleccionadora. La espera. Esa espera que empieza como una impaciencia saludable, una anticipación emocionada, que se convierte gradualmente en ansiedad, en una inquietud que roe por dentro y finalmente, en un profundo desasosiego, en una angustia que paraliza. Deme está en Milán, sí, está físicamente en esa ciudad que prometía ser el escenario de su felicidad, pero ¿dónde está Can? ¿Dónde está la oportunidad laboral prometida, la vida juntos, el proyecto que supuestamente iba a transformar su existencia? ¿Dónde está la vida que le vendieron con tanto esmero y que ahora parece esfumarse como humo? Y lo más cruel de todo, lo más desolador, ¿dónde están las respuestas a sus preguntas, las explicaciones a su creciente desesperación? Cuando las llamadas no son respondidas, cuando los mensajes se quedan en visto, eternamente en visto, sin una señal de vida, y las citas que se prometen se posponen indefinidamente, hasta desaparecer por completo, la duda, esa sombra sigilosa, empieza a hacer mella. Esa duda que se arrastra sigilosa por los rincones de la mente, que susurra al oído con una voz traicionera, ¿y si me mintió? ¿Y si todo fue una farsa? Ese pensamiento que al principio se descarta con vehemencia, como una fantasía paranoica, como algo imposible, porque, después de todo, porque alguien haría algo así, porque alguien se ensañaría con otro ser humano de esa manera. Pero a medida que
Los días se convierten en semanas, la espera se alarga y la esperanza se va diluyendo como arena fina entre los dedos, esa duda inicial se transforma, sin piedad, en una certeza amarga, en un reconocimiento doloroso. Las promesas de Can en Milán, esas promesas que sonaban tan sólidas, tan reales, tan inquebrantables, se desmoronan, se pulverizan, dejando tras de sí un vacío inmenso. Este tipo de situaciones, que lamentablemente no son tan infrecuentes como quisiéramos, nos hacen reflexionar profundamente sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de las interacciones sociales y sobre la fragilidad de las relaciones que se construyen sobre la base de palabras vacías, de intenciones ocultas. Can, por alguna razón, utilizó esas promesas como un señuelo, como un cebo para atraer a Deme a su red. Tal vez tenía una intención ulterior, una agenda oculta, quizás buscaba obtener algo de Deme, ya fuera dinero, compañía, favores, o simplemente el perverso placer de manipular a otra persona, de ejercer poder sobre ella. O tal vez, y esto es si cabe aún más inquietante y desolador, Can mismo vivía inmerso en una profunda fantasía, una ilusión propia, incapaz de cumplir lo que ofrecía, y terminó arrastrando a Deme a su propia quimera fallida, a su propio desastre personal. Sea cual sea el motivo subyacente, la causa real de sus acciones, el resultado para Deme es el mismo, devastador, una persona herida, una confianza destrozada, y un futuro incierto y lleno de interrogantes. Lo desgarrador de esta historia, lo que realmente nos conmueve, es la vulnerabilidad inherente al acto de confiar plenamente en otra persona. Deme, al depositar su fe ciega, al abrir su corazón y su vida a una posibilidad que en retrospectiva, quizás era demasiado buena para ser verdad, se expuso. Se abrió a una herida que hoy sabemos, resultó ser profunda. Y es fundamental recalcar, mis amigos, que no estamos aquí para culpar a la víctima, para nada. Al contrario, estamos aquí para entender, para empatizar, para conectar con el dolor ajeno, y sobre todo, para aprender de esta experiencia. Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido un poco Deme. Hemos creído ciegamente en alguien, hemos depositado nuestras esperanzas y nuestros sueños en promesas que luego, tristemente, se desvanecieron en el aire como humo. Hemos sentido ese vacío, esa desilusión que nos deja sin rumbo. Las promesas, cuando se hacen, tienen un peso considerable. Llevan consigo una responsabilidad, un compromiso implícito. Y cuando esas promesas se rompen, no solo se rompe un acuerdo verbal, una simple palabra dada, sino que se fractura algo mucho más valioso, algo que es el cimiento de cualquier relación sana, la confianza. Imaginen el sentimiento de soledad abrumadora, de abandono total, de decepción punzante que debió sentir Deme en esa ciudad desconocida, rodeada de gente pero sintiéndose completamente sola. Esperando, creyendo o aferrándose a una esperanza que se desvanecía, y poco a poco, dándose cuenta de la amarga realidad, estaba sola, en medio de la multitud, con las manos vacías, el corazón dolido y el alma en pedazos. Este caso nos sirve como un recordatorio vital, casi como una advertencia, de la importancia de la cautela, de la observación aguda, y de no invertir todas nuestras energías, nuestro tiempo y nuestras esperanzas en una sola persona o en una sola promesa, especialmente cuando aún no hemos visto las pruebas tangibles y concretas de lo que se nos ofrece. ¿Qué señales podría haber ignorado Deme? A veces las señales de alerta están ahí parpadeando ante nuestros ojos, pero el deseo de creer, la necesidad de que esa promesa se cumpla, es tan fuerte que las pasamos por alto, las ignoramos deliberadamente. Quizás Can era evasivo en ciertos detalles importantes, quizás sus historias presentaban inconsistencias preocupantes, o quizás simplemente su actitud, su lenguaje corporal, su forma de interactuar, no transmitían la solidez y la sinceridad que sus palabras sugerían. La intuición, ese sexto sentido que todos poseemos, a menudo nos grita cuando algo no está bien, pero rara vez la escuchamos con la atención que merece. La vida en Milán, o en cualquier otra ciudad del mundo, no es un cuento de hadas, por muy romántico que suene el nombre de la ciudad. Requiere esfuerzo, dedicación, planificación y sobre todo, la confrontación honesta con la realidad de las circunstancias, con los obstáculos que inevitablemente encontraremos en nuestro camino. Las promesas de Can, al parecer, no se alineaban en absoluto con esa realidad, con la lógica de las cosas. Y es ahí precisamente donde radica la mentira, en esa brecha insalvable y abismal entre lo dicho y lo vivido, entre la fantasía y la cruda realidad. El golpe que sufre Deme no es solo emocional, aunque este sea el más devastador, sino también práctico y financiero. Deme probablemente invirtió dinero, tiempo valioso, y una gran cantidad de energía emocional y mental en este viaje en esta apuesta por un futuro mejor.
Y al final se encontró en una situación desesperada que requería una salida urgente, una forma de recuperar el rumbo, de reconstruir su vida, de sanar las heridas y sobre todo, de recuperar la confianza en sí misma y en el mundo que la rodea. Y esto nos lleva inexorablemente a la pregunta fundamental que debemos hacernos todos: ¿cómo evitamos caer en trampas similares en situaciones tan dolorosas y devastadoras? No se trata en absoluto de volverse cínico o desconfiado de todos y cada uno de los seres humanos que nos cruzamos en la vida. Eso sería tan perjudicial como caer en la ingenuidad. Se trata de desarrollar un sano equilibrio entre la apertura necesaria para establecer relaciones y la prudencia que nos protege. Se trata de aprender a escuchar no solo lo que se dice, sino también cómo se dice, prestando atención a las sutilezas del lenguaje, a las evasivas, a las promesas vagas. Se trata de observar las acciones de las personas, de ver si sus hechos respaldan sus palabras, si su comportamiento es coherente con lo que afirman. Se trata de darse tiempo para evaluar las situaciones con calma, para reflexionar, y de no dejarse presionar por promesas urgentes, por ofertas irresistibles que suenan demasiado bien para ser verdad. La paciencia y la observación son nuestras mejores aliadas. Además, es crucial tener un sistema de apoyo sólido y confiable. Amigos verdaderos, familiares que nos quieren, personas de confianza con las que podamos compartir nuestras expectativas, nuestras ilusiones y, sobre todo, nuestras dudas y miedos. A veces, una mirada externa, una opinión imparcial, puede ayudarnos a ver las cosas con mayor claridad, a detectar las señales de alarma que nosotros mismos estamos ignorando. En el caso de Deme, quizás si hubiera tenido a alguien con quien hablar regularmente, alguien que le hiciera preguntas difíciles, que la instara a ser más escéptica, o que le ofreciera una perspectiva diferente y más realista, la historia podría haber tomado un rumbo completamente distinto, quizás uno mucho más feliz. La resiliencia, esa capacidad innata del ser humano para recuperarse de la adversidad, es otro aspecto clave en estas situaciones. Cuando nos enfrentamos a decepciones tan grandes, tan profundas, la tentación de rendirse, de caer en la desesperanza, es muy fuerte. Pero la historia de Deme, a pesar de su evidente dolor, también puede ser una fuente de fortaleza, un catalizador para un nuevo comienzo. Puede ser el punto de partida para la reconstrucción de su vida con cimientos más sólidos, con una mayor autoconciencia, con una sabiduría adquirida a través de la experiencia dolorosa. Milán, en lugar de ser el fin de un sueño, podría convertirse en el punto de partida para construir uno propio, uno que dependa de sus propias fuerzas, de su propia capacidad y determinación, y no de las promesas inciertas y vacías de otros. El daño causado por las promesas rotas va mucho más allá de la decepción inmediata, de la tristeza pasajera. Puede generar un patrón de desconfianza que afecte profundamente futuras relaciones, tanto personales como profesionales, y que merme nuestra disposición a arriesgarnos y a buscar nuevas oportunidades. Por eso es vital abordar estas experiencias dolorosas, procesar el dolor de manera saludable, aprender de ellas y salir fortalecidos. La confianza es un bien preciado, un tesoro que se construye con el tiempo, con la paciencia, con la lealtad, y que se rompe en un instante con una sola acción equivocada. Y reconstruirla, tanto en uno mismo como en los demás, es un proceso largo y arduo, que requiere paciencia, comprensión y un esfuerzo consciente y sostenido. Al final, la historia de Deme y las promesas rotas de Can en Milán es un recordatorio vívido, casi una lección de vida, de que la vida, a menudo, nos presenta escenarios que ponen a prueba nuestra fe, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de discernimiento. Es un llamado urgente a valorar la autenticidad, la honestidad y, sobre todo, la coherencia entre las palabras y los actos de las personas. Y lo que es más importante es una invitación a ser conscientes de nuestro propio poder para elegir en quién confiamos, a que le damos nuestra energía, nuestro tiempo y nuestras esperanzas. No somos meros espectadores pasivos de nuestra propia vida, somos arquitectos de nuestro destino, y la elección de nuestros compañeros de viaje es una de las decisiones más importantes que tomamos. En resumen, hemos explorado la historia de Deme en Milán, la devastadora decepción de las promesas rotas de Can, y las profundas lecciones que podemos extraer de esta experiencia tan dolorosa. Hemos hablado de la importancia de la expectativa y de cómo puede cegarnos, de la fragilidad de la confianza y de lo fácil que es quebrarla, y de la necesidad imperiosa de cautela y discernimiento en nuestras relaciones. Hemos reflexionado sobre cómo estas situaciones nos afectan a nivel emocional y práctico y sobre las estrategias que podemos emplear para salir fortalecidos de ellas. Espero sinceramente que esta conversación les haya sido útil, que les haya resultado intrigante y sobre todo, que les haya dado mucho en qué pensar.
Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones. ¿Han vivido alguna situación similar a la de Deme? ¿Qué consejos darían a alguien que se encuentra atravesando un momento parecido? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de la confianza y la honestidad. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente comunidad. Gracias de corazón por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las fascinantes historias que nos rodean y las verdades que esconden. Hasta pronto.